Seguimos con la letra chica. Sergio Massa, candidato a senador por un país, lo presentamos así. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy ¿Todo bien. bien? Recién leíamos una frase tuya del fin de semana: con el kirchnerismo no voy ni a la esquina. En los últimos días se ha hablado mucho de las conversaciones dentro del peronismo, inclusive hoy había versiones de que había algún diálogo tuyo con parte del kirchnerismo sobre la posibilidad de ver alianzas postelectorales. No, eso lo instala el gobierno, que necesita amontonar y decir son todos lo mismo. Nosotros tenemos muy claro desde hace mucho tiempo, cuando nadie se animaba en el 2013 a enfrentar al kirchnerismo con todo el poder, nosotros elegimos frenar el sueño de Cristina Eterna. En el 2015 consolidamos nuestra posición independiente y además creemos que la Argentina necesita una una oposición con propuestas, no con prontuario. Y creemos que ese es el rol y la tarea que tenemos que construir. Nosotros no podemos permitir que el Congreso termine siendo el refugio de los que necesitan fueros. Tiene que ser el lugar donde corrijamos el rumbo del gobierno, donde tengamos la capacidad de ponerle límites, pero también donde tengamos la capacidad de definir políticas de Estado. ¿Y con otra fracción del peronismo no puede haber diálogo, Randazzo? Hay otros sectores del peronismo que habitualmente charlan con nosotros, pero me parece que el desafío es definir qué representamos. Ellos Y también qué le estamos. a Cristina. Sí, el 11 de diciembre del 2015, ¿no? Y creo que una cosa es disfrutar de la fiesta y después pretender que la pague otro, y otra cosa es decir esta fiesta no sirve. Me parece que en ese sentido hay toda una discusión y un debate a dar, porque además lo primero que tenemos que definir es qué representamos. Nosotros elegimos representar a la clase media, elegimos representar a los trabajadores, elegimos además en nuestra agenda de la Argentina que viene que la lucha contra la corrupción sea un tema. Por eso creemos en la causa de la clase media y la Argentina del progreso y no en las causas judiciales que algunos tienen que explicar en Comodoro Pi. Hablaste de fueros, hablas de causas judiciales, eso remite claramente a Cristina Kirchner y Julio De Vido. En estos días se está discutiendo si Cristina Kirchner tendría fueros, por ejemplo, cuando vaya a declarar con Bonadío 4 días después de las elecciones. ¿Deben haber fueros para cubrir Nosotros esas renunciamos a circunstancias? los fueros, con lo cual, digamos, para nosotros los fueros como privilegio o pretensión de privilegio para eludir la acción de la justicia no existen. Nosotros, digamos, frente a una actitud corporativa que inclusive tuvo no solamente en el kirchnerismo, sino en el kirchnerismo y en Cambiemos. Recordémosle a la gente que hay casi 21, hay 21 legisladores de Cambiemos que tienen causas judiciales también. Y que entonces cuando se habla de la renuncia a los fueros, pareciera que tiritan, ¿no? Que tienen miedo. ¿Cuáles son esas causas? Hay de todo, hay causas, digamos, de gestiones de gobierno en la ciudad, en las provincias, hay algunas causas, digamos, en el caso de corrupción, hay algunas causas vinculadas a acciones, digamos, o tareas de cuando fueron parte del gobierno de la Rúa, en algún caso. Me parece que hay como un temor. Fue como que en el tema de los fueros y en el tema del aumento de las dietas, los extremos se juntaron, ¿no? Fíjese que nosotros rechazamos los 30.000 pesos de aumento que el kirchnerismo y Cambiemos aprobaron en el recinto y les pedimos que volvieran para atrás. El día que se trataba el desafuero de debido, nosotros planteamos que fuera desafuero y decíamos, no van a lograr expulsarlo, ¿para qué lo retienen con fueros? ¿Por qué no dejan que la justicia actúe libremente con él? Trataron solo la expulsión, no quisieron tratar el desafuero, básicamente porque al otro día Debido y Aranguren se sentaron juntos a defender el negociado de electroingeniería en la represa de Santa Cruz. Sí, represa que recorren los funcionarios en campaña en Santa Cruz
junto con los directivos de electroingeniería en estos días, ¿no? Claro, y nos pasa que cuando miramos, por ejemplo, el funcionamiento del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y comparamos para atrás, que es donde está la plata de los jubilados, ¿no? Pasa lo mismo. Hace 3 años cuestionábamos que se usara la plata del ANSES para acciones de compañías, para bonos del Estado, y hoy se está usando la plata del ANSES para acciones de compañía, para bonos del Estado, con el agregado de que un ministro colocó plata del fondo del ANSES, plata de los jubilados, en su propio fondo en Miami. Me parece que en esas cosas tenemos que ser terminantes. Sergio, bueno, vos formaste parte de ese gobierno. Por ejemplo, la corrupción en torno a algunos funcionarios clave que estuvieron acompañando a los Kirchner siempre, como debido, ¿se veía venir? ¿Te tomó por sorpresa el caudal de causas judiciales que tienen? No, no me tomó por sorpresa. Yo, digamos, los 11 meses en el 2009 que fui jefe de gabinete, tuve una relación, te diría, bastante difícil. De hecho, te recuerdo que yo saco el tren bala, que en su momento firman Lustó y Devido con Alstom, lo saco del presupuesto en diciembre, apenas asumí, y eso generó una enorme pelea, y a partir de ahí creo que varios de ese ministerio eligieron no vincularse con nosotros. Cuestionamos y observamos el tema de los subsidios del transporte, eso generó también una contradicción con el que ahora está preso, Jaime. Y bueno, finalmente en marzo le dijimos, termina la elección y nos vamos, y nos fuimos. En un momento en el que además todos hacían cola para entrar, no para irse. ¿Te sorprendió Mirta Legrand el fin de semana preguntándote, veamos esa frase, esa casi con risas de Mirta hablando justamente de ese tema? ¿No sabía que robaban tanto? Mire, cuando en el 2009... ¿Nunca estuvo informado? ¿Nunca sospechó de nadie? No, sí. Nunca, nunca pensó, este está robando, este metió la mano en la lata. Cuando vi que el gobierno no me gustaba cómo se manejaba, me fui. Yo en el 2009, después de 11 meses, renuncié a ser jefe de gabinete, planteando además mis diferencias. Ya, lo que marcabas el fin de semana hablando con El de Mirta. las risitas es Santoro, ¿no, Mirta? Pero... porque, bueno, venía en una discusión que me parece que tiene que ver con tratar de decir son todos lo mismo. Mire, Marcelo, yo tengo el orgullo de tener la tranquilidad de vivir en la misma casa desde que me casé, de no tener causas judiciales. Yo puedo renunciar a los fueros, puedo denunciar que ocurran con los supermercados, los Brown y los Peña, que de alguna manera las mineras tienen sobreprotección de este gobierno y no pagan 11.000 millones de pesos, o puedo denunciar que José López o Margarita mismo, que es mi compañera de lista, puede denunciar, digamos, todo lo que denuncia, entre otras cosas porque tenemos la tranquilidad de haber pasado por la función pública y vivir de la misma manera que vivíamos cuando entramos. Nosotros no tenemos ni familiares a los que proteger con sus negocios, pues somos parte de la clase media argentina, ni tampoco tenemos el temor que muchos dirigentes tienen de no plantarse frente a un determinado tema porque tienen causas judiciales. Nosotros cuando le decimos a la gente, mire, si quiere corregir el rumbo del gobierno, si quiere de alguna manera ponerle límites, por ejemplo, a los aumentos de tarifas, piense quién lo puede defender a usted y quién necesita su voto para defenderse en tribunales. Nosotros no necesitamos el voto de la gente para defendernos en tribunales. Ahora hablamos de tarifas, hablamos de la conferencia de Cristina Kirchner y hablamos de las encuestas. Seguimos en la letra chica.
Alberto, el fin de semana se conocieron encuestas, publicaron Clarín y La Nación, una de Management and Fit, la otra Página, ¿no? y Página, Poliarquía y la de Página. Todas dan más o menos similares en las diferencias en la primera línea. Tenemos la de Clarín, la de La Nación acá. En las dos, tu intención de voto hoy rondaría el 12%. Hay una ligera caída respecto de los votos de las PASO. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu estrategia para recuperar ese 15% de las PASO? Nosotros lo que intentamos es primero transmitirle a aquellos que quieren corregir el rumbo del gobierno que vayan a votar sin miedo, pero además que vayan a votar conscientes de que los podemos defender somos los que no necesitamos defendernos. Porque nosotros no vamos a gastar nuestro tiempo y el poder que nos da la gente con su voto en explicar 80 causas en Comodoro Pi, ni en usar los fueros para no ir presos. No tenemos ese problema, podemos defenderlos libremente. Y además no traemos compromisos ni con las mineras, para que empiecen a pagar impuestos y dejen de pagar impuestos los trabajadores, ni con los bancos, para que empiecen a pagar impuestos y deje de pagar impuestos la pyme y el comercio. Ni traemos tampoco compromisos, digamos, o situaciones de tener que explicar financiamientos de campaña que nos obligan a distraernos, por ejemplo, cuando se trata de pelear la ley de góndolas. En la Argentina necesitamos que los precios bajen. Ahora, necesitamos Sergio, que las tarifas tengan un límite en su aumento, que sea el límite del coeficiente de variación salarial. No puede ser que la luz, el gas o el agua aumenten más que los sueldos. No, y para eso eso hay es que real. tener la libertad de poder pararse frente a los Camusi de este mundo y decirles, ustedes van a tener un límite y no les debemos nada. Yo te quiero hacer una consulta concreta, porque todo eso que decís es realmente palpable en la calle, digo, no hace falta ver una estadística para saber cómo viene la inflación y la relación con tu ingreso. Pero, ¿cómo se explica que Cambiemos saque semejante caudal de votos, por lo menos en las encuestas, ¿no? Y lo que pasó en las PASO. Porque el problema de fondo es que el gobierno inteligentemente planteó, o se tapan la nariz y se aguantan el tarifazo, el miedo a ser despedidos, o viene el cuco, ¿no? Entonces viene el cuco, viene el cuco, viene el cuco. Digamos, el 13 de agosto no vino el cuco, no se privatizó la Argentina, y el 22 de octubre la gente vota legisladores. Las tres fuerzas que estamos ahí, digamos, señaladas con números de alguna manera que superan los 5 puntos, somos las tres fuerzas que vamos a estar en el Congreso. Lo que el jubilado tiene que saber es cuál de esas tres fuerzas le va a ir a defender el 82% en la mínima y la distribución de la plata de la ANSES a fin de año en su bolsillo. El año pasado cada jubilado hubiese ganado 30.000 pesos más si la ley que planteamos estuviese vigente. Lo que el trabajador tiene que saber es quién de esas tres fuerzas está pensando en eliminarle el impuesto a las ganancias, porque yo ahí veo a quienes se lo mantuvieron y a quienes se lo impusieron, ¿no? Digo, en el año 2005, 2006, cuando la baña se va, había 300.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias. Cuando la señora termina su mandato, había 1.800.000. En el año 2013, cuando enfrentamos al kirchnerismo, uno de los temas que planteamos para poner en marcha el Frente Renovador, y los invito a que busquen en YouTube, digamos, el día del lanzamiento, fue precisamente el tema del impuesto a las ganancias. Recién mencionabas a Otro, el acuerdo con Irán. Recién mencionabas a Cristina Kirchner. Ella hoy, en una conferencia de prensa que arrancó con un largo speech de ella, planteando una actitud bastante agresiva con el gobierno, hablando de el estado de shock en el que Mauricio Macri ha puesto a la democracia. La expresidenta dice que, de alguna manera, el punto que hay es que la están persiguiendo a ella judicialmente, que Bonadío es un actor del gobierno. ¿Qué punto de vista tenés sobre eso? Bonadío, cuando la cita a declarar por la causa Irán, la reciente referías. Que Bonadío es juez porque, entre otras cosas, ella y el kirchnerismo lo defendieron en el Consejo de la Magistratura. Digo, me parece que el problema es que, como en todo, ¿no? Cuando te puede usar, digamos, cree que sos Gardel, y cuando le decís, digamos, que no alguna cosa, cree que sos un sátrapa. ¿Así te digamos. sentiste vos? No, yo, digamos, lo que tengo es una personalidad que me permite decir lo que pienso todo el tiempo.
y que me permitió, digamos, desde el primer día plantear las cosas que no estaba de acuerdo y que cuando vi que no había capacidad de corregir, digamos, me fui. Yo, en ese sentido, además, no soy un tipo que le teme al poder. En el 2009, cuando nosotros renunciamos y nos fuimos, lo hicimos en un momento en el que todos hacían cola para ver cómo entraban y cómo pactaban con el gobierno. Lo otro que planteó Cristina Kirchner, que eso te afecta como candidato, es que planteó dudas sobre la transparencia de la elección. Ya lo habían dicho dirigentes de Unidad ayer. Pero son los mismos, los que cuentan los votos hoy son los mismos que los contaban en el 2011, en el 2013, en el 2015. O sea que tenemos que tener dudas sobre el resultado del 2011. ¿Y a vos te genera dudas el No, recuento particularmente? Yo creo que nosotros como fuerza política le tenemos que transmitir a la gente tranquilidad. Y que lo que tenemos que hacer es fiscalizar bien y instruir a nuestros militantes a que cuiden los votos y a que fiscalicen bien. A mí me parece que está empezando a explicar una derrota. Y que está empezando a explicar una derrota porque perdió la idea de poder representar futuro como oposición. La Argentina empieza a construir una nueva oposición. Los intendentes se empiezan a ir del lado de Cristina para empezar a construir una nueva oposición y una alternativa. Te vuelvo a repetir, la Argentina necesita una oposición con propuesta, moderna, republicana, que exprese valores, y no una oposición con prontuario. Gracias, Sergio. No, por favor. Seguimos con la letra chica.